Es noche de jueves y volvemos a encontrarnos en un capítulo más de La Libreta en Mesa Capital. Hace 2 años, el 9 y 10 de septiembre de 2020, Bogotá vivió una de las más grandes tragedias de la historia reciente. Tras viralizarse el video de 2 agentes de policía golpeando y torturando al abogado Javier Ordóñez, cientos de jóvenes salieron a protestar a los CAIs o estaciones de su barrio. Esa noche, la gente protestó por el asesinato de Ordóñez, pero también por los abusos de autoridad que se multiplicaron en pandemia, por el desespero de muchos jóvenes que en esos días pasaban hambre. A la protesta violenta, la policía respondió a bala y el resultado fueron 14 jóvenes muertos y cientos de heridos, 75 de ellos por arma de fuego, sin contar con los más de 200 policías que también resultaron heridos y la destrucción de al menos 71 CAIs. Hoy iniciamos este programa rindiendo un sencillo homenaje a la memoria de las víctimas del 9 de septiembre, recordando a partes de la Relatoría Independiente que se entregó en diciembre de 2017 y de la cual tuve el privilegio de participar como investigador. Un homenaje para esas familias que han dejado el alma tras recordar esos días. Veamos el video. Los días 9 y 10 de septiembre del 2020, la Policía Nacional de Colombia reaccionó de una forma desproporcionada, ilegal y apartada del principio de humanidad en la atención de las manifestaciones ciudadanas ocurridas en Bogotá y en Soacha. Su actuación causó una masacre que cobró las vidas de 11 jóvenes. Lo que ocurrió no se le puede llamar de otra manera, masacre. La masacre ocurrió ante la ausencia de una orden política y operativa de no utilizar las armas de fuego en contra de los manifestantes. Después de documentar y conocer lo ocurrido, la respuesta a estas preguntas parten de una certeza profunda, y es que lo que le pasó a Anthony Estrada, a Cristian Hurtado, a Cristian Rodríguez Cano, a Julián Mauricio González Fori, a Andrés Felipe Rodríguez, a Cristian Camilo Hernández, a Javier Humberto Ordóñez, a Julián Ramírez Mesa, a Lord Juan Steven Mendoza, a María del Carmen Biuché, a Angie Paola Vaquero Rojas, a Fray Alexander Maecha, a Germán Smith Puentes y a Haider Alexander Fonseca, nunca debió haber ocurrido. Nada, absolutamente nada justifica sus muertes. El 9 y 10 de septiembre del 2020, todos nos equivocamos, excepto las víctimas. Y para rendir este homenaje, tengo una invitada muy especial, una mujer increíble y valiente. Además, con ese nombre que tiene, Valentina Maecha, quien es hermana de Freddy Maecha, uno de los 14 jóvenes que esa noche fue asesinado. Esa noche, él adelantaba el almuerzo del siguiente día y decidió salir a comprar lo que faltaba y a fumarse un cigarrillo, pero nunca volvió. Lo siguiente que vino fue como una historia de terror para Valentina, quien además es patrullera de la Policía Nacional y vivía en la misma localidad donde ella prestaba servicio y donde su hermano fue asesinado. Un calvario tremendo ha atravesado esta mujer de 24 años, valiente, valientísima, ha logrado atravesar todo este dolor con estoicismo, guardando silencio, evitando muchos momentos incómodos. Y por eso, por primera vez, habla hoy con nosotros en La Libreta. Ha tenido momentos muy difíciles en su carrera, pues su hermano murió producto de las balas de tal vez alguno de sus compañeros, y por eso ha tenido que vivir realmente una historia de superación increíble. Por eso le agradezco infinitamente, Valentina, por estar esta noche con nosotros, por tener el valor no solamente de reponerte y de enfrentar lo que fue la muerte de tu hermano, sino de haber conservado el uniforme a la altura que lo has hecho. Muchas, muchas gracias. Y bienvenida a esta Mesa Capital, que hoy le quiere rendir un homenaje
a tu hermano y a las 14 víctimas más, porque lo que tú has hecho es digno de ser reconocido por el país. Bienvenida. Valentina, cuéntanos un poco cómo es el entorno en el que creciste y cómo fue tu infancia. Nosotros somos una familia de Cúcuta, norte de Santander, conformada por mi mamá, que es ama de casa, mi papá trabaja como transportador de carga pesada y somos 5 hermanos. Soy la única mujer, la mayor de 4 hermanos. Mi mamá siempre ha estado con nosotros en nuestro caminar, hasta que cada uno cogimos nuestros propios caminos. Mi papá nos ayudó a escoger y a ayudarnos monetariamente y emocional para ver qué queríamos cada quien, el camino que queríamos tomar. Tú siempre quisiste ser policía, me contaste alguna vez. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué querías ser policía? Quería ser policía porque veo a mis tíos que son policías y me enorgullece que ellos son siempre que, mire, hago esto, me tocó trabajar con el alcalde, hoy una persona me dio un pan en gracia a lo que él hizo, y mi abuelo, mi nono, también fue agente de la policía y era el que todos los días me daba esa motivación cuando estaba en la escuela. ¿Cómo era el nono? Mi nono es el abuelo. Sí. Siempre me llamaba me decía que estaba orgullosa de mí, que de tantos nietos, en total somos 24 nietos, y que la única mujer que tuvo esa valentía, esa gallardía de entrar a la escuela y de tener una formación tan rígida como la que tuvimos, y que ninguno de sus otros nietos hubiera sido capaz de entrar a la escuela. Y entonces tú te graduaste del colegio y decidiste ingresar a la escuela de policía. ¿Cómo fue llegar a esa escuela, la única mujer, pues consentida también por ser la única mujer de la casa? ¿Cómo fue ese cambio de vida? No, totalmente diferente. Yo estaba muy contenta, pero mi papá, desde que me llevó a la escuela y hasta que se fue llorando. Y mi mamá pues estaba contenta también, que estaba haciendo lo que a mí me gustaba. Hasta que todos los días lo llamaba y con esa motivación: papi, estoy contenta, mami, estoy contenta. Pero eso era lo que a mí me gustaba y es lo que me gusta todavía. ¿Cómo fue la escuela? ¿Qué les enseñan? ¿Cómo fue la formación de ser policía? La formación bastante rígida en cuanto a la disciplina, el deporte. En cuanto al académico, teníamos que tener un puntaje no básico, porque de una vez teníamos que realizar recuperación y no podíamos seguir al siguiente semestre. Si perdíamos alguna materia, igual tenían su recuperación. Si no la pasaba, de una vez lo sacaban de la formación de la escuela, porque era un requisito tener un nivel alto de rendimiento académico. ¿En qué año llegaste tú a Bogotá y cómo fue el traslado de tu casa, o bueno, de la escuela para ese momento, a llegar a esta ciudad, digamos, tan grande y tan difícil, tan fría y hostil? Llegué en el 2016, me presenté acá en la ciudad de Bogotá a hacer proceso de incorporación. Un año completo haciendo proceso, exámenes médicos, psicológicos, todos los exámenes en general. En el 2017 ya estaba en la escuela de Fusagasugá haciendo completamente el proceso de formación, y en el 2018 salí trasladada a la ciudad de Bogotá. ¿Y a dónde prestaste servicio? ¿Dónde te asignaron, digamos, tu primer servicio? Inicialmente empecé en USME, trabajando 11 meses. ¿Y qué hacías En el CAI ahí? La Aurora, trabajaba como integrante de patrulla. ¿Y qué hace un integrante de patrulla? Trabajábamos en comunidad con la ciudadanía en cuanto a los motivos de policía. Si tenían algún requerimiento, nosotros estábamos dispuestos en atender, que muchas veces la ciudadanía pues no nos pagaba de la mejor manera, pero nosotros siempre con la mejor actitud para resolver las inquietudes. ¿Qué es lo que más te gusta de ser policía o de esa actividad del día a día? ¿Qué es lo que más te gusta? El estar con la comunidad, verla satisfecho, que la cara, la movilidad que tiene una persona al ver que le puede solucionar alguna pregunta o le puede ayudar a dar una respuesta cuando ve que se encuentra en un problema y no tiene quién la asesore para poder
darle una solución. Muchas personas que se incorporan a la policía explican que tienen un gusto, digamos, por las armas y por la vida de milicia, pero tú siempre me has contado que lo que a ti te llama la atención y lo que te gusta es el prestar el servicio a la gente, la actividad con las comunidades, ¿no? Cuéntanos un poco de esas actividades que te hacen feliz y que te llenan el alma cuando estás con tu uniforme. Las actividades que realizamos de prevención en cuanto a la comunidad, que eran actividades pedagógicas, bailar con las personas de la tercera edad, en las actividades del Día de la Madre, las actividades que teníamos para ellas era darles un pequeño detalle, pero era ver la sonrisa tan grande que tenía cada de estas mujeres que estaban en las actividades. En cuanto a las fundaciones de niños especiales, que lo veían a uno con ese uniforme y los niños decían, yo quiero ser policía. Y le cumplimos el sueño a uno de los niños que fue, así fuera, ponerle una beisbolera y mi chaqueta que se la di para que se la pusiera y ver que él tenía la chaqueta, la beisbolera y le dimos un muñequito y decía, soy policía. Se le cumplió el sueño. Valentina, después de Aures, ¿de dónde fue que prestaste el servicio? En Usme. En Usme. ¿En qué cae? Estaba en Usme y cae La Aurora. En La Aurora, perdón. ¿Y de ahí a dónde te enviaron? Ahí pasé para Suba, cae Rincón. Que es una localidad, digamos, compleja, grande, con situaciones muy tensas, digamos, por los contrastes. ¿Cómo fue el tiempo que estuviste ahí en Suba? Pues desde el principio que me trasladaron para allá fue, como decir, mi actitud baja de ánimo, no quería ese cambio que tuve de la noche a la mañana, porque duré muy poco tiempo en la anterior estación, cuando normalmente uno, pues el pensado que uno tiene son 2 años en una misma estación o en una dependencia. Duré 11 meses cuando salí trasladada y sí, fue como desde mi parte como con esa mala actitud de que por qué allá, por qué me trasladaron, y más para el CAI donde me había enviado, que si para qué CAI vaya, yo CAI Rincón, uy no, ese CAI muy pesado. Todo el mundo ya te advertía que el CAI era un CAI difícil. Sí, señor. ¿Y tú te trasladaste a vivir también a Suba? Sí, señor, yo me trasladé para Suba porque vivía en Usme y de Usme a Suba me quedaba muy lejos. De lo que ocurrió esa noche del 9 de septiembre, vamos a recordar la manera como se documentó el caso de Freddy Alexander Maecha por la Relatoría del 9 de septiembre, dirigida por el exdefensor Carlos Alfonso Negrete. Veamos el video. El caso de Freddy Alexander Maecha, un joven de 21 años, cucuteño, hermano de Valentina Maecha, patrullera de la Policía Nacional que hoy nos acompaña. Freddy fue asesinado en Aures, en un CAI, de la misma zona donde Valentina prestaba servicio. Esta policía de 26 años perdió a la persona más cercana en su vida, posiblemente a manos de un compañero. Ha vivido esta tragedia estoicamente en una doble condición. Una policía que ama su institución y cree en el servicio público. Y a la vez es víctima de la brutalidad policial. Esta condición la ha puesto en una situación dramática. Entiende lo que vivieron los policías que fueron atacados y lo injusto de que alguno de ellos haya disparado contra los manifestantes desarmados. Valentina siente que no ha recibido un apoyo institucional suficiente para enfrentar este calvario. Teme que el hecho de que su hermano esté entre las víctimas afecte su carrera. Sufre hace más de un año en silencio esta tragedia.
Su hermano no estaba protestando. Estaba orgulloso que su hermano fuera policía. Y él también quería ser policía. Ojalá la Policía Nacional entienda que el disparo que mató a Freddy Maecha fue directo al corazón de la patrullera Valentina Maecha. ¿En qué año Freddy se vino a vivir a Bogotá y cómo fue la llegada de él, Valentina? Él se vino a vivir conmigo en el 2020, 2019-2020 aproximadamente. Y pues la verdad fue recibirlo de la mejor manera porque estaba buscando oportunidades. Porque en la ciudad de Cúcuta y en Bucaramanga, que estuvo buscando trabajo, pues no consiguió una oportunidad de empleo. Pensando que acá, la ciudad de las oportunidades, se vino a buscar trabajo acá. Y llegó a tu casa, vivía contigo y ¿dónde encontró trabajo? Nosotros vivíamos en Suba. Él empezó trabajando en Transmilenio y era el guarda de seguridad de Transmilenio, pero él decía que ver cómo esas personas se colaban, él no tenía corazón para decirles, o sea, para bajarlos, para estarlos corriendo, no se colen, que delante les tiraban la mano y venga, yo les ayudo. Y el jefe de él siempre era como que pilas Maecha porque eso no se puede hacer. Pero él decía, mamá, yo no puedo porque a mí me duele ver esa gente cómo se cola y no tienen para un medio de transporte. Era un hombre con un corazón enorme y perdió el trabajo porque no era capaz de, digamos, evitar que otras personas que no tenían cómo transportarse se colaran en el Transmilenio. No tanto en perderlo, sino pensó en que en plena pandemia, él dijo, pues voy a buscar otra oportunidad, un nuevo trabajo. Empezó a pasar hojas de vida. Yo le ayudaba para las copias, que necesito ir a tal parte, cómo llego. Entonces yo le asesoraba cuando yo me encontraba trabajando. Y consiguió trabajo en una empresa de seguridad en un centro, en Subazar, el centro comercial Subazar. ¿Y ahí estaba trabajando ese día del 9 de septiembre? Sí, señor, él se encontraba trabajando, él llegó a la casa, me dijo, hermana, Mita, me decía, Mita, voy a ponerme a cocinar lo del almuerzo, porque yo ese día había llegado muy cansada y yo tenía que hacer el almuerzo. Llegó, se puso a prepararlo, él se acostó en mi cama, empezamos a hablar, pero sí lo vi como cansado, que le estaba yendo muy pesado en el trabajo. Y se acostó ahí un rato y nos pusimos a hablar. Después se levantó, se cambió, me dijo que se iba a ir a fumar un cigarrillo y a comprar lo que le faltaba para cocinar para el día siguiente. Y ahí voy a contar esta parte porque yo sé que para Valentina recordarlo es difícil, pero ahí ya habían protestas y Valentina ya estaba informada y ella trató de detener a su hermano. Y con esto vamos a ir a un pequeño corte y retomamos la historia de Freddy Maecha, una de las víctimas del 9 de septiembre. Hoy estamos con Valentina, su hermana, una heroína verdadera. Ya volvemos. Y regresamos a la libreta, hoy con Valentina Maecha, una valiente patrullera de policía que perdió a su hermano el 9 de septiembre a manos de sus propios compañeros que dispararon contra los manifestantes y su hermano, que no estaba protestando, tuvo la desgracia de caer. Valentina, nos quedamos en que él salió y tú no supiste más. ¿Cómo te enteraste de que tu hermano había quedado herido? Lastimosamente recibí una llamada que no, número desconocido. Se me hizo raro que a las 9 de la noche prácticamente recibí una llamada cuando estaba hablando con mi mamá. Cuando me dice, ¿usted es hermana de Maecha? Sí, ¿le pasó algo a Freddy? Sí, Freddy está herido. La verdad no sabía ni qué hacer. Y ahí te tocó salir corriendo. Él te dijo, véngase para el hospital de Suba, ¿no?
Sí, él me dio especificaciones dónde estaba él para que lo recogiera y nos dirigiéramos al hospital de Suba. Llegué al hospital de Suba y nadie me decía nada. Llegaste al hospital y estabas preguntando por tu hermano, nadie respondía nada. Y ese mismo día estaban ahí los familiares de Smith, tal vez. No sé. O bueno, estaban los familiares de otra víctima, quienes tampoco les daban respuesta, pero ellos se empezaron a alterar, ¿no? Sí, señor. Y entonces alguien, una enfermera, es la que te informa a ti sobre la situación, la muerte de tu hermano, ¿no? ¿O cómo fue eso? Pude ingresar a la puerta de urgencias y empecé a preguntarle a los paramédicos que si habían traído alguna persona con las descripciones de mi hermano, flaco, alto y que tenía un tatuaje en las costillas Dios y familia. Y por el tatuaje fue que dieron a conocer que sí era mi hermano, pero que tenía que reconocerlo porque estaba como NN. Yo me acuerdo que tú me contaste que una de las primeras cosas que te dijeron es, ¿usted es policía? Y que tú dijiste sí, entonces sí es. Y que así es que, digamos, te certifican eso. Pero también, ese día el ambiente en la clínica estaba, digamos, muy tensa y todo era contra la policía. Y tú también sentías como muchos nervios de que la gente que estaba, digamos, llorando, también su familiar supiera que tú eras policía, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo fue ese momento. Sí, pues cuando yo pregunté en la puerta de urgencias, un señor pues yo le dije que era hermana de una de las personas que estaban heridas. Me dijo, ¿usted es policía? Y yo, sí, señor. Dijo, entonces es su hermano el que falleció. Entonces yo decía que no era cierto. Pero igual tenía mucho cuidado porque pues las demás personas que están alrededor estaban llorando, gritando. Y en ese momento también hubo pues una pelea contra la policía porque decían que la familia contra la policía que porque ellos eran los que lo habían matado. Pero ellos estaban ahí por lo mismo controlando a las personas que se encontraban en ese lugar. Y aquí pasa algo tremendamente difícil. Y es que llegan a controlar a esas personas otros policías. Y esos policías, muchos eran los compañeros de Valentina, ¿no? Sí, señor. Muchos eran mis compañeros. Cuando me vieron llorando, Se solidarizaron y ahí pues viene un momento muy difícil para ella y es como esta doble condición. Y hablo por ella porque sé que para ella recordar este momento es uno de los momentos difíciles. Pero lo que hay que decir de este momento es que ahí Valentina empieza a vivir un doble drama tremendo. El de ser una uniformada de la policía que ama su institución, que cree en el servicio, que cree en ser policía, y la de ser víctima de la propia policía. Y eso siempre lo vivió en silencio, lo vivió de una manera muy difícil, porque como nos estaba contando, ella no quería tampoco del todo que todo el mundo supiera que ella era policía. Y entonces vino todo este calvario de enterrarlo, de contarle a tus papás, de todo lo difícil que has pasado. Y a partir de eso, ¿qué pasa en la institución? ¿Cuál es el apoyo que tú recibes? pues al principio yo tuve todo para mí sola, solamente como para mis papás y mis compañeros más acercados a mí. Recién llegué acá a Bogotá nuevamente después de el entierro de mi hermano, solicité un cambio de estación. Solicité un cambio de estación porque no sabía con qué compañeros era con quienes estaba trabajando. Llegué para la estación de Tunjuelito, pero pues el dolor era intacto. Pasaba un mes, yo lloraba, 2 meses, No y podía esa es la fecha y todavía. Sí. Pero pues lo más triste era ver cómo compañeros decían 3 meses y todavía lo llora.
Yo creo pasará mucho más tiempo y el dolor es el mismo. Valentina, es increíble la manera como tú has logrado llevar ese dolor a cuestas y asumirlo y convertirlo también en tu fortaleza, porque de la mujer de hace un año a la que hoy es capaz de pararse frente a las cámaras, ha pasado mucho y se ve que has hecho un trabajo tremendo. Hablemos un poquito de ese primer momento de la rabia y de cómo tú fuiste transitando también hacia una especie de reconciliación o de perdón, hablemoslo más bien. Tú alguna vez me decías que en otro momento también decías que perdonabas a quien había disparado, que no podías juzgarlo. ¿Cómo hiciste ese tránsito? Cuéntanos un poquito. La verdad, pues no soy Dios para hoy juzgar, ni nadie está libre de pecado ni nada. Pero sí, solamente el pensar de que si fue un compañero o una persona cercana a mí o otro compañero que utilice el mismo uniforme que yo haya hecho esto, me estaba llenando de mucha rabia. Mucha. Pero ¿de qué me iba a servir llenarme de rabia si con eso no iba a tener a mi hermano de vuelta? No iba a tener ningún beneficio para mí o para mi familia. Solamente era pensar en qué momento estaba pasando el compañero que hizo este hecho. Porque tú también, digamos, tú alcanzaste a identificar quién podría haber sido quien disparó, porque, digamos, de lo que oías, se sabía a quién le faltaban balas ese día, a quién no entregó el proveedor completo, y al principio tú trataste como de saber quién era, ¿no? De saber para tu tranquilidad. Pues en la necropsia nombraban a varios compañeros que les faltaba algún cartucho o balas en los mismos proveedores, pero todo va en una investigación que va lenta, pero toda la justicia tiene un poder. Y ahí, digamos que también haces el proceso de decir, hoy te importa saber quién fue. No me importaría porque me estaba llenando de mucha rabia. Mucha rabia que yo solamente le decía a Dios, ayúdeme porque no sé qué haría y no merezco tener rabia. Porque lo único que le pido a Dios es que Él esté bien y que me llene de mucha fortaleza para seguir. ¿Qué tipo de apoyo recibiste de parte de la institución, de la policía? ¿Sientes que, digamos, ha sido satisfactorio ese proceso? Es triste ver que por una situación o una novedad, por llamarlo nosotros, de este tipo, yo haya tenido el poder de conocer a mi general, conocer a varias personas que yo decía, por él estoy acá, por él me están dando esto. Pero y es triste, pero y tampoco me aproveché de eso, porque yo decía, no puedo abusar de algo tan triste, de un duelo por el que estoy pasando, para aprovecharme de la institución. Solamente el requerimiento que hice fue que me cambiaran de sitio de trabajo, trabajar en una especialidad donde ahorita estoy, me siento satisfecha, me siento contenta, y ver que pasó tanto tiempo y yo decía, ¿será que sí me van a ayudar? Porque al principio
Valentina, digamos, como ya he contado, no quería difundir mucho lo que ella le había pasado, porque también, como ya contó un poco, recibía algunos comentarios que le generaban dolor, algunos compañeros que de alguna manera la hacían sentir como si eso fuera un problema para su profesión. Pero ella siempre ha dicho, desde que yo la conozco, que ella ha continuado este camino como un homenaje a Freddy. Sí, señora, aunque muchos, pues, la psicóloga, cuando hice proceso de incorporación de DIPRO, me dijera, ¿no le tiene rabia a la policía? ¿No se piensa retirar? No, la verdad no, porque esto me gusta. Aunque sí estoy en una balanza, que como me lo has dicho, ¿cómo puede seguir? Pero así acá estoy colocándole la cara. Porque lo que Valentina ha vivido, pues es una tragedia, pero también la ha puesto en una situación ética que yo creo que el país debe reconocerle. Lo más fácil era que ella se hubiera ido a su casa, que hubiera entregado el uniforme, pero ella persiste y esa es una muestra de ese amor a la policía. ¿A dónde aspiras llegar en la policía? ¿Cuál sería tu sueño? No, mi sueño es seguir, la verdad. Continuar en esto y demostrar que el dolor es impresionante, pero a él le gustaba lo que yo hacía. Él se sentía orgulloso, ¿no? ¿Cómo eran esas historias que él... Él le contaba a todos que yo era policía y yo, Freddy, no diga nada porque pues no me gusta. No me gustaba que él le estuviera diciendo a los compañeros porque así mismo me llamaban o lo molestaban, le decían cuñado. Lo molestaban y le decían que también te llamaban, no, ayúdeme, policía y no sé qué. Sí, señor. También él quería ser policía, ¿no? Sí, él estuvo un tiempo en la policía. Él estuvo un tiempo en la policía, pero en exámenes médicos no continuó y prestó servicio en el ejército. Pero quería volver a la policía. Sí, señor, él que estaba haciendo procesos, le estaba prestando el servicio como tal. Por exámenes médicos no pudo continuar. Y entonces había decidido ya como empezar su nueva vida, digamos, desde Bogotá y no se pudo continuar pues por esta tragedia. Después de, digamos, de todo esto, a ti te trasladan a una oficina, ¿no? Y estuviste un tiempo en una oficina. ¿Cómo fue ese tiempo? Porque a ti te gusta el contacto con la comunidad. Y yo llamaba a Valentina y Valentina, pues, digamos que no estaba tan contenta de estar en la oficina. ¿Cómo fue ese tiempo? No, fue bastante pesado, la verdad. Vivir todo esto y pedir permisos. Hace un año que pedía permisos que iban a hacer la conmemoración de un año. Duré casi una semana en los eventos, que en la misa, que hay un evento en el centro de memoria. Fue casi prácticamente una semana que estuve compartiendo con mis papás y ya solamente me decían que yo solo era permisos, pero pues no sabían el motivo del por qué. Llegar todos los días a trabajar y siempre con la mejor actitud, pero nadie sabía cómo llegaba a la casa. Llegabas destrozada de mantener Sí, señor. esa tensión, de hacer lo que está haciendo hoy. Y es que Valentina es una mujer muy sensible que, que creo que bien podría haber estado llorando esta hora y ella prefiere guardar silencio. La primera vez que yo la vi, estábamos en uno de los eventos de la relatoría y Valentina estaba vestida de civil y sentada en una de las sillas de las víctimas,
visiblemente golpeada. Y nosotros reconstruimos toda la historia de su hermano sin ella inicialmente, porque ella guardaba silencio, su familia tenía miedo de que la carrera de Valentina se fuera por la borda por esta condición. Pero al final se rompió ese silencio y ella pudo como salir y asumir. ¿Sentiste alivio de poder decir lo que te había pasado? Siempre con ese miedo. Que todavía Y tienes. todavía tengo, sí, claro. Pero hoy me siento más fuerte. Porque al principio sí, no digan nada, tenía toda la familia en silencio, no hablen, no comenten. Y lo que no sabía era que ya todo estaba en redes sociales, estaban comunicados. Y yo darme cuenta después, no sabía qué hacer, me puse a llorar y yo decía, ¿ahora qué hago? ¿Qué me va a pasar? Y más el miedo para mi mamá de que yo estando acá sola en Bogotá, era de que tenga mucho cuidado al salir, mire para dónde va, con quién va, y mucho cuidado con lo que hablara. Claro. Que aunque no había nada malo, no hice nada malo, pero sí no se Tenías sabía miedo qué de podía que- pasar. Bueno, aprovechemos que aquí estamos en un punto y hacemos el último corte y regresamos para el tramo final de este testimonio valioso de Valentina Maecha, hermana de Freddy Maecha. Ya regresamos. Y regresamos a la libreta, hoy en compañía de Valentina Maecha. La primera vez que Valentina Maecha habla en medios de comunicación, que sale, digamos, ante las cámaras a contar que ella no solamente es una patrullera orgullosa de la Policía Nacional, sino que también fue víctima de los mismos compañeros suyos el 9 de septiembre. Valentina ha vivido en silencio un calvario para hacer memoria de su hermano y hoy nos acompaña relatando lo que ha vivido. ¿En qué van las investigaciones sobre el homicidio de tu hermano? Pues apenas se hizo la denuncia como tal, pero la fiscalía no da ninguna respuesta. Dentro de las 14 víctimas aproximadamente, estamos dentro de las víctimas que no tenemos ninguna información. Sabemos lo que yo sé. Que algunos compañeros tenían incompletos sus proveedores. Sí, pero no tenemos una información concreta o como tal algún compañero señalado de que fue él. Los exámenes forenses no se han hecho, no les han entregado elementos probatorios que se hayan encontrado en el cuerpo. La verdad no tenemos ninguna información. O sea, Sí. este tiempo, este último año, lo han pasado en ascuas, sin información de ningún tipo. No llama al fiscal, no hay, digamos, sesiones del juicio, nada. No hemos realizado ni la primera audiencia como los otros casos que ya tienen algún indiciado. Nosotros no tenemos ninguna información. Lo que nos dicen es que el caso lo tiene Derechos Humanos, que lo tiene un fiscal que es un poquito demorado, pero han pasado ya prácticamente 2 años y no tenemos nada. Y si le decimos como a los abogados, por favor, qué información nos dan, porque estamos cruzados de brazos. Y es triste porque es como decir, ¿está solo? Cuando nosotros, pues toda la familia está pendiente y nos preguntan que qué ha pasado. Pero en las mismas no tenemos ninguna información,
no sabemos qué decir ante todo eso que está pasando. El fiscal Fajardo es el que tiene todos los casos del 9 de septiembre. Él no sale mucho a dar cuentas de qué es lo que ha pasado y desde acá le hacemos un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que entregue resultados, para que estas familias, después de 2 años, puedan cerrar ese capítulo. ¿Cómo va la recuperación emocional de la familia, de tus padres? Es algo muy lento, lento pero con mucha fuerza, porque ya para nosotros es un ángel que nos protege en todo momento, y el pensar en él, sí, claro, voy a hablar ahorita de él, se me entrecorta la voz, se me ponen llorosos los ojos, pero esta valentía que tengo me la está dando es él, porque de verdad que antes no era ni siquiera capaz de medio nombrar un poquito el tema porque yo ya estaba totalmente en llanto. Y yo sé que él poco a poco me está llenando de mucha fuerza. Y todos los días tengo mis foticos de él, con las que compartimos todo. Y mi vela todos los días la enciendo y le pido a Dios que me llene cada día de fuerza y le rezo un Padre Nuestro. Muy bien, siempre está ese ángel que es Freddy Maecha acompañando a Valentina. Valentina, ¿qué crees que significó la relatoría del 9 de septiembre, digamos, en el caso y en la memoria de tu hermano? ¿Crees que fue un aporte? Sí, ayudó mucho para que saliera como en ese hueco en el que estaba, de ese pensamiento que las personas tenían que él era víctima, era parte de algunos manifestantes, cuando después de... Es que, y hay que decir aquí, el primer momento, la familia Maecha ha tenido que hacer un enorme esfuerzo para dejarle claro a las autoridades y a la ciudadanía que Freddy no era un vándalo, que Freddy no estaba protestando, que no estaba atacando a los policías, porque fue como la primera reacción, ¿no? Sí, ese era el pensar de todas las personas que fallecieron, no, es que ellos estaban manifestando, pero nadie sabe la vida de cada persona, de cada familia, ¿sí? ¿Cuántos no murieron, así como mi hermano, que sin tener nada que ver en esas manifestaciones, lastimosamente perdieron la vida? Y muchos decían, criticaban, vándalo, bandido, pero no sabían que murió con una bolsa de tomates en la mano. Los compañeros tuyos, dices que hacían esos comentarios también, ¿no? Sí, comentaban de que las personas que habían fallecido que eran partícipes de las manifestaciones, pero cuando hacen esos comentarios yo estoy ahí, yo muchas veces esquivo, porque no saben la historia o la cruz que cada quien lleva. A partir del primer aniversario, también hubo un encuentro con las otras víctimas, con las otras familias. ¿Eso sirvió para que tú te sintieras también respaldada y más tranquila? A pesar de que tú nunca has participado como tan de lleno de un movimiento de víctimas que se ha unido muy fuertemente. ¿Cómo fue eso? No, yo siempre soy como de lado porque es hablar mal de la policía. ¿Tú Sí, y yo me hago a un lado porque, como ya lo decía, soy una balanza. Tengo a mi hermano, mi familia y tengo mi policía. Tu carrera. Sí, mi carrera profesional, mi vida laboral, mi profesión. Y lo que le hacía era espalda porque yo decía, yo estoy acá. Y lo que no sabían es que yo soy policía. Donde todos hablaban y hablaban. Y eran como si me tiraran objetos a mí y yo voltearme. ¿Sí? Pero pues poco a poco, cuando hubo el aniversario, primer año, compartimos mucho con mis papás.
en los panfletes que se hicieron con los rostros de ellos, cada familia habló de cada uno de ellos. Y mi mamá se llenó de esa fuerza para decir quién era él. Y así fue que poco a poco nos fuimos uniendo ese día prácticamente para contar quién era él, qué hacía, por quiénes se conformaba la familia. Y que se dieran cuenta que era un niño. Porque cuando cumplió un mes de fallecido cumplía 20 años. Tremendo. ¿Qué te gustaría que cambiara? Porque tú también en tu condición de víctima sabes muy bien que muchos compañeros actuaron mal. ¿Cómo se podría cambiar esta realidad y esta formación de la policía? Pues la verdad tenemos que cambiar todos, sí, porque hoy no tengo el uniforme y sigo siendo comunidad, sigo siendo una ciudadana más. Pero mañana me lo pongo, salgo a la calle y necesitan de mí. Y ayer estuve en los pies de ellos, hoy estoy como policía. Sí. Pues Valentina, realmente eres una mujer valiente, valiosa y te agradezco enormemente por ser capaz de romper ese silencio, por brindarme tu confianza y este testimonio. Esta es la historia de esta joven de 24 años que tuvo que enterrar a su hermano el 9 de septiembre, luego de que un policía, probablemente compañero suyo, en la misma localidad donde ella patrullaba, que tal vez le disparó en contra de los manifestantes y esa bala cayó en el hermano de esta mujer. Su dolor no es distinto al de las decenas de familias que también enterraron a sus queridos familiares esa misma semana. Y tampoco es distinta que las de las familias que esta semana enterraron a los soldados en el Huila, porque toda muerte debe rechazarse. Valentina, desde el corazón, muchas gracias por este espacio, por esta historia que nos has contado, por este difícil relato que yo sé que te ha costado. Y, señor ministro de Defensa, yo creo que a patrulleras, a mujeres como Valentina, es a las que esta institución debe proteger, debe cuidar y debe ascender, porque su sensibilidad, porque su claridad, porque su ética son prueba de que la Policía Nacional también está llena de hombres y de mujeres valiosas. ¿Quieres hacer alguna reflexión final, despedirte y mandar un mensaje a las otras víctimas? Darle muchas gracias a usted, señor Alfredo, por darme esa oportunidad de estar acá. Y a cada una de las víctimas para que sigan como lo están haciendo. Que yo sé que cada 9 de septiembre o cada 9 de cada mes están haciendo algún homenaje. De que muchas veces o muchas personas callamos, pero hay que seguir. De que no sirve tener una calle con el nombre, por ejemplo, de mi hermano, porque eso no nos va a devolver a cada ser humano. Que lo llevamos en la cabeza, en el corazón y en los bonitos recuerdos que hay de cada persona. Y no llenarnos de odio, porque el odio produce el cáncer. Tremendo mensaje, tremenda sabiduría la de esta mujer de 24 años. Y muchas gracias a todas las familias de las víctimas del 9 y 10 de septiembre. Hoy las pensamos, hoy las acompañamos. Hoy seguimos con ustedes reconstruyendo la memoria, pidiendo justicia y pidiendo a la ciudadanía, a este país, que las abrace, que se solidarice. Y despidamos este programa con
algunas de las reflexiones que dejó la relatoría del 9 de septiembre que estuvo a cargo del doctor Carlos Negrete. Veámoslas. 14 asesinatos, 75 personas heridas por arma de fuego, 43 por arma cortopunzante, 187 por otro tipo de lesiones, 216 miembros de la Policía Nacional heridos, más de 300 ciudadanos. Las armas del Estado se deben destinar a la protección de sus ciudadanos. Accionarla en su contra revierte todos los principios políticos y morales sobre los cuales se han construido las instituciones públicas, afectando de una manera sensible su legitimidad y credibilidad. Una bala en el cuerpo de un ciudadano es un tiro al corazón de la democracia. Durante estos 6 meses, junto al equipo de investigación, hicimos eco de la pregunta que muchos se hacen: ¿quién dio la orden? A lo que debo responder hoy con preocupación: nadie dio la orden. Nadie dio la orden de no disparar contra nuestra juventud. Esa era la orden que se tenía que dar: no disparar.